Quiero que hagamos un poquitico de memoria en esta noche y recordemos nuestro caminar cristiano. ¿Cómo ha sido ese caminar nuestro? ¿Sí? Si ha sido todo el camino sobre un tapetico muy bueno o hemos tenido momentos difíciles. Y eso no nos debe sorprender, porque el Señor dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. Entonces, lo normal es que haya pasado eso. Que usted no haya tenido momentos solamente felices. Y hemos tenido momentos duros, seguramente. ¿Sí? Hemos tenido, por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Pero el Señor ha estado ahí para consolarnos y llevarnos. Hemos vivido quebrantos de salud. Tal vez todos hemos vivido quebrantos de salud, unos más delicados que otros, unos con más complicaciones que otros, pero lo hemos tenido. Yo recuerdo un día que se me infectó un cuerito aquí y bueno, se me puso el dedo morado, más que morado, casi negro, y me fui para la EPS, para avanzar, y la jefe me dijo, no, profe, aquí no. Ella me dice, profe, aquí no, váyase para el hospital. Después yo supe que ella le había dicho a las compañeras de trabajo, el profe no vuelve con el dedito. Ese dedo se perdió. No, escasamente se refundió porque todavía lo tengo aquí. ¿No? Fue refundido nomás. ¿Sí? Y hemos vivido momentos difíciles también. Algunos de ustedes ha pasado momentos difíciles económicos. Yo les conté a ustedes por los que hemos pasado, pero de esos el Señor nos ha acompañado. Yo recuerdo que cuando tuvimos el mes larguito, que no teníamos sino agua en la nevera, ni agua ya echaba, porque ¿para qué? Pero siempre había alguien que nos daba algo que hacíamos rendir para 2 y 3 días. Y pasamos, y salimos, y aquí estamos, dándole la gracia a Dios. Pues quiero que esta noche pensemos un poquito en la protección de Dios, de esa protección que hemos tenido en esos momentos difíciles. Si alguno no ha tenido momentos difíciles, démosle gracias a Dios. Pero preparémonos porque un día de estos puede aparecer. Y me quiero referir al libro de Daniel para ver 2 casos de protección muy especiales. Nabucodonosor mandó llamar, ordenó que se le trajera a unos jóvenes escogidos de todos los pueblos de su reino, incluidos los que habían salido de Israel, que habían ido en el cautiverio. Y dentro de ese cautiverio fueron 4 jóvenes: Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Ese es el nombre de ellos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Pero cuando ellos llegaron a donde el rey, tenían que enfrentar una situación. Y esa es la que tal vez haya tenido que enfrentar usted o tenga que enfrentar para mantenerse en la presencia de Dios. Y es estar definida en su fe y en sus principios cristianos.
los cuales no son negociables. Lo que Dios dijo y está escrito en este libro, eso no es negociable. Y entonces, con ellos empezaron los cambios. Entonces, a Daniel lo llamaron Belsasar. A Ananías lo llamaron Sarat. A Misael, Mesab, y a Azarías, Abednego. Esos fueron los nombres. Ahí empezó el proceso. Y ordenaron que le dieran la comida del rey y las bebidas del rey porque tenían que fortalecerlos. Y ahí empezó la prueba. En el capítulo 1 de Daniel, dice, sin embargo, en el versículo 8, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ustedes han leído el libro de Daniel. Si no, los invito a que lo lean. Le pusieron peros, pero al final de cuentas lo dejaron tomar esa decisión. Y con el tiempo, los 4 jóvenes tenían mejor presentación que los demás. Miremoslo espiritualmente, hermano. Cuando nosotros decidimos no contaminarnos, cuando decidimos abandonar la vida del pecado voluntario, porque en nuestra imperfección humana involuntariamente podemos pecar, y a veces puede ser que pequemos voluntariamente, el Señor nos perdona, pero esa contaminación se reduce en gran parte y empezamos a tener una vivencia diferente. Y por eso tal vez usted y yo se haya encontrado con alguien, nos hayamos encontrado con alguien que nos dicen, oye, ¿y usted qué está haciendo que lo veo tan bien? Y no es que se esté bañando con agua de rosa, no, con la misma que llega. Pero la presencia de Dios, la protección de Dios empieza a notarse. Y Daniel quería no contaminarse y Azarías, Ananías y Misael querían no contaminarse. Sadrach, Mesach y Abednego. Y entraron a pedir alimento diferente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Vivir diferente. Esforzarnos por vivir diferente. Aprender a decir no. Aprender a decir no, hermanos. Daniel dijo, no vamos a comer de esto. Y les concedieron. Yo debo aprender a decir no. A una costa de compañías, a costa de amistades. Y entonces, en ese proceso, estos jóvenes fueron escalando. Daniel, porque Nabucodonosor estableció un gobierno diferente, no me voy a definir a eso, puso gobernadores, puso sátrapas, puso líderes, y ellos empezaron a ser vistos de manera diferente. Y entonces esos que estaban contaminándose querían hacerlos ver a ellos como malos. Por eso la gente vive tan pendiente de nosotros. Y si hacemos algo, ¿y eso qué es cristiano?
Pero si se dan cuenta que si nos pullan un dedo nos sale sangre roja, entonces podemos equivocarnos en cualquier momento. Pero empezaron a buscarle. Y aquí viene la primera prueba. Nabucodonosor mandó hacer una estatua para que fuera adorada por el pueblo persa y los demás pueblos. Cuando sonaran los tamboriles, las trompetas, la gente tenía que postrarse a adorar esa estatua. La estatua de Nabucodonosor medía 27 metros de alto y 2 metros con 50 de ancho. Esa era la dimensión de esa estatua. Y el pueblo estaba obligado a eso, a adorarla. Pero Sadrach, Mesach y Abednego, Azarías, Misael y Ananías, no la adoraban. Y entonces fueron y le dijeron a Nabucodonosor, hay 3 que no lo hacen. Y son esos judíos. Tal vez a usted le digan, ¿usted por qué no lo hace? Y eso, por ser cristiano, están chequeándolo, cuidándolo. Y entonces presionan porque la sentencia era que el que no se postrara ante la estatua sería echado al horno de fuego. La palabra dice, Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, majestad. Nuestra confianza en Dios debe ser a toda prueba. Porque después ellos le siguen diciendo, pero aunque no lo hiciera, ¿cuántas veces le hemos pedido a Dios por algo? Y la respuesta de Dios es no. Le he dicho muchas veces, Dios es papá. Y Él puede decir sí, puede decir no, o puede decir espere. Y según lo que nos convenga, nos contesta. Él sí sabe qué nos conviene a nosotros. Y quizá muchas veces le hemos pedido a Dios y hemos tenido un no como respuesta. Y estos muchachos le dijeron que le quede claro que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Aquí es el momento, hermanos. Que hay fiestas, no importa. Que hay actividades, no importa. Primero estás tú, Señor. Que hay invitaciones de amigos, si es a la hora en que yo tengo para alabarte y para bendecirte, no importa. No le voy a preguntar a cada uno cuál es su tiempo de oración. A esa hora, usted no debe estar para nadie. Para nadie. Porque usted se comprometió con el Señor a orar con Él. Si su oración es a la madrugada, hasta hace unos días estaba haciendo un buen clima para ese tiempo de oración, pero parece que empezó a llover. Y aquí es donde viene la guerra con Sabanas. Porque si usted está comprometido a orar en la madrugada, puede ser que a esa hora esté haciendo frío. No, Dios entiende que está haciendo frío. Sí, entiende, pero no lo justifica.
Esa es la decisión. Sea que el Señor me diga que sí, sea que me dejen sala de espera unos días, o sea que simplemente me diga no. Mi fe en el Señor debe permanecer. Y no vamos a buscar otro Dios, porque como le dijo Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? No hay más que hacer. No hay más que hacer. Tenemos que ir allá. Y no creamos nosotros que quien nos tiene como objetivo militar se va a quedar tranquilo. No se va a quedar tranquilo. No. Dice el capítulo 3, versículo 19. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. A causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Eso es lo que hace el enemigo con nosotros, hermano. Si usted se mantiene, si usted dice no, si usted está firme, él no baja las manos. Él va a calentar el horno 7 veces más. Y entonces va a mandar personas que le hablen, personas que le critiquen, personas que le hagan ofrecimientos. Y es donde usted debe estarse parado firme. Firme. Mire, hermanos, hace unos días, tal vez unos 8 días, 15 días, llegamos a la casa, llegamos de aquí, y necesitaba guardar el carro, pero me habían parqueado un carro frente al garaje, Bueno, yo dejé el carro parqueado un poquito atrás y dije, voy a esperar, pero ya estaba tarde. Entonces dije, no, pues yo no me voy a trasnochar esperando a ver a qué horas corre en el carro. Y supuse que el conductor del carro estaba ahí cerquita, estaba ahí en una tienda. Yo fui de buena manera y pregunté, ¿el carro gris es de alguno de ustedes? Un señor que estaba bastante encendidito me dijo, sí, pero toda que espere. Y mejor venga y se toma una. Al frente de la casa también me ha parqueado carros. Yo cometí el error de contestarle sí, pero no en un garaje. Pero bueno, fue lo único que le contesté. Pero me equivoqué para después hacer eso. Pero ¿por qué les digo esto? Porque la persona cree que con usted o conmigo pueden tapar una falta ofreciéndonos algo. Venga y tómese una cerveza y espere. ¿Sí? Si yo le recibo esa cerveza no es pecado, pero si se reciben más sí, es mucho más. Pero lo que pasa es que después de que alguien reciba la primera, viene la segunda, viene la charla y la mala no es la última, la mala es la primera. Es recibir la primera. Entonces hay que saber qué decir, que no. Así él asedie con toda su potencia. Nosotros le decimos, no, Señor, no lo vamos a hacer. Sin embargo, dice, entonces ordenó
que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojasen al horno ardiente. La palabra dice que era tan fuerte el calor que los que se acercaron a echar a estos 3 jóvenes al horno murieron por el calor que salía. Era tan fuerte. Sin embargo, la protección de Dios, cuando nosotros, ustedes y yo, le damos el primer lugar a Dios, nos mantenemos firmes. Como Daniel, pensamos en no contaminarnos con la presencia del Espíritu Santo al lado de nosotros. Entonces, siempre la presencia de Dios estará con nosotros. Si tiene su Biblia, porque el texto no está en las pantallas, en el versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones atados dentro del juego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del juego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a los hijos de los dioses. Hermanos, en el momento más difícil de su prueba, en el momento más difícil de su situación, cuando usted menos lo crea, es cuando Jesús lo lleva en sus brazos o está caminando al lado suyo. Eso es lo que pasa. Los echaron atados. El horno tremendamente caliente y ellos estaban caminando entre el fuego. Dice la palabra en el versículo 25 y 26 que entonces Nabucodonosor los llamó para que salieran del horno. Y salieron los tres sin siquiera un cabello lastimado después de haber estado en ese fuego. La prueba puede venir como venga. La prueba puede estar como sea. Pero si la presencia de Dios está con nosotros, si nosotros no cambiamos a Dios con cualquier justificación, no es que tengo un paseo y entonces me voy. Y ese fin de semana no hay tiempo para Dios. No es que está haciendo frío y entonces ese miércoles no hay tiempo para Dios. No es que llegué cansado de la empresa y entonces no hay tiempo para Dios. Felicitaciones a ustedes, porque no lo frenó el aguacero. ¿Sí? Entonces, es la manera de buscar la protección de Dios. De buscar la protección de Dios. Y si no lo hacemos, estamos corriendo un riesgo muy grande. Pero como Sadrach, como Mesach y Abednego, como Azarías, Misael y Ananías, digámosle al rey: no adoro a ningún otro. Porque nos pueden coger con las modas, con las cosas que aparecen cada vez. Vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios.
Preguntémosle al Señor, Señor, ¿tú estás de acuerdo con esto? ¿Tú quieres esto, Señor? Y si el Señor dice que sí, hagámoslo. Y la protección de Dios estará sobre nosotros, estará sobre nuestra casa. La segunda prueba la tuvo Daniel. El rey Darío firmó un edicto que nadie podía orar diferente a él, a nadie más, porque era su orden. Y que quien lo hiciera sería echado al foso de los leones. Y Daniel, que también era fiel al Señor y fue muy fiel al Señor, dice en el capítulo 6, versículo 10, sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Miremos esta última frase. No fue una actuación de rebeldía de Daniel. No. Él siempre oraba 3 veces al día. Dice la palabra, como lo había hecho siempre. Hermano, ¿cuáles son sus principios con Dios? Mire, enseñemos a la familia, enseñemos a los amigos o a los que hablan con nosotros que primero está Dios. Si usted ha decidido un tiempo para estar con Dios, no lo negocie con nadie. Y yo aquí lo he dicho, lo diré, y ahí sí como un pastor que duró 5 domingos predicando el mismo mensaje. Y entonces se le acercaron y le dijeron, pastor, ¿usted cuándo va a cambiar el mensaje? Digo, cuando ustedes cambien de vida. Cuando ustedes aprendan lo que les he predicado. Yo sigo insistiendo siempre que un cristiano no vive de temporadas. Un cristiano vive de la voluntad de Dios. Y un cristiano puede recibir bendiciones en septiembre, que no hay puentes, que no hay festivos. Puede recibir bendiciones en febrero, siempre y cuando su fidelidad sea siempre la misma. ¿Sí? Y puede suceder que en una época de posibles ventas sea cuando menos venda. No porque Dios castigue, no. Es porque si tenemos puesta la confianza en la temporada, es la temporada la que me va a resolver la situación. No va a ser Dios. No va a ser Dios. No cambiemos lo que hemos hecho. Daniel dice, siempre lo había hecho. Y entonces Dios lo respaldará. Los gobernadores que estaban al lado de Daniel se fueron para donde Darío y le dijeron, rey, usted firmó un edicto, usted firmó que el que orara a otro Dios diferente a usted sería echado a los leones. Y volvieron a decirle, al final, Darío tuvo que hacer lo que había firmado en su edicto. La palabra dice en el capítulo 6, versículo 16. Entonces, finalmente, el rey ordenó
que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Si nosotros somos fieles, Dios va a estar ahí. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Recordemos que Darío era un inconverso que Dios estaba utilizando a favor del pueblo de Israel. Y seguramente le pesaba haber firmado ese decreto. Muy temprano a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia. Él no quería que le pasara nada a Daniel. Daniel, siervo del Dios viviente. ¿A usted no le han dicho muchas veces, usted que está más cerquita de Dios? ¿A usted que Dios sí lo oye? ¿Sí? Eso le decía Darío a Daniel. Usted que está cerquita de Dios, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirve tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Siempre que nuestra vida esté orientada a exaltar el nombre de Jesús, a pedir la llenura del Espíritu Santo y a darle la honra al Padre, nuestra vida contará con la protección de Dios. Nuestra vida estará segura. Nuestra vida irá por el camino que nosotros queremos caminar. Pero tenemos que mantenernos firmes en los principios de Dios. Tenemos que saber decir no, tenemos que saber decir sí. Mejor mire esto distinto, piénselo. Hay que ser claros, hay que ser claros. Con mucha prudencia, lógicamente. No nos pongamos a enfrentamientos, no. Cuando eso pase, quédese quieto, quedémonos quietos y oremos por la persona. ¿Sí? Lloremos por la persona y sigamos adelante. Porque si hacemos eso, tenemos la protección de Dios. Pero para quienes se levanten contra un hijo de Dios, inclusive, hermano, cuidado usted con su vida, cuidado debo tener yo con mi vida. ¿Cómo actúo? ¿Cómo hablo con relación a los demás hijos de Dios? Si un hijo de Dios está equivocado, ore por él, pero no critique. Si alguien está mal, ore por él, pero no lo persiga. Porque las consecuencias para quienes lo hacen son tremendas. En el capítulo 3 de Daniel, en el capítulo 20, en el versículo 29 del capítulo 3, dice que dijo Nabucodonosor: por lo tanto yo decreto, si alguien, cualquiera que sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea despedazado
y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. El respaldo de Dios va a ser grande. La palabra dice, por un camino vendrán contra ti y por 7 tendrán que huir. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Lo que tenemos es que hacer fidelidad y firmeza con nuestra fe. ¿Y qué pasó con los que echaron a Daniel? Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel. Y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Ojo, hermanos, que nosotros sembramos para la familia. Nosotros somos el respaldo de la familia. Pero si hacemos algo mal, también va a ser contra nuestra familia. También va a ser nuestra familia la que pague las consecuencias. Dice la palabra, junto con sus esposas y los hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Cuidémonos de respaldar a nuestra familia, de cuidar nuestra vida. Mantengámonos firmes en los principios de Dios. Como les dije al principio, puede ser que tengamos que decirle que no a algunas cosas. Puede ser que en un momento pase que usted prácticamente se sienta solo, se sienta sola. Porque la comadre que iba a su casa a contarle cosas para que oraran, pero que al final no oraban, ya no vuelve. Porque el compadre que lo invitaba a una cerveza para que se tomaran 20, ya no vuelve porque usted le dijo que no. Que la ira, que el odio ya no está con usted. Si se presenta, pedimos perdón a Dios y retomamos el camino, siempre caminando al abrigo del Altísimo y a la sombra de ese Dios omnipotente que quiere cuidarnos siempre y quiere darnos protección.